Se puede decir que el cristianismo en general y la Iglesia Católica en particular son religiones del dolor. El dolor juega un papel muy importante en toda la cosmología religiosa. Primero que nada tenemos un Dios que castiga con dolor. Desde el principio, en el Génesis, Eva es castigada por su deseo de conocer el bien y el mal. Con la maldición parirás a tus hijos con dolor. Pero a lo largo de toda la Biblia, Dios castiga con dolor a sus enemigos, a los enemigos de su pueblo o a los herejes o rebeldes de su pueblo. Esto que hace el Dios de la Biblia es exactamente lo que hacían los monarcas de la época, de hace 3.000 años o 4.000 o 5.000 años, que mantenían el control de sus tropas, de su pueblo, de su gente, de sus conquistados, por medio del terror, y nada hay más aterrador que el dolor. Las torturas, los azotes, las condenas a muerte con sistemas de una terrible crueldad que prolongaban la agonía del condenado durante largo tiempo para realizar estas ejecuciones en público y decirle así al resto de la población lo que le puede pasar si no obedece, si no se comporta correctamente con el monarca. Esto era dominar por medio del dolor. Y Dios, que no es precisamente el presidente electo del universo, sino que se sigue presentando como un monarca de hace 3.000 años, actúa igual. Sin embargo, tenemos un fenómeno adicional. La llamada pasión de Cristo, es decir, los últimos momentos de su vida, según la cuentan los evangelios, e independientemente de que Cristo hubiera o no existido, el relato nos sobrecoge de todas formas. Los últimos momentos, el último día o dos de la vida de Cristo, son verdaderamente una colección de torturas aterradoras. Torturas que, se nos dice, han dado como resultado que se abrieran los cielos para las almas de los seres humanos y que por lo tanto hay que tenerle agradecimiento a Cristo. Pero no deja de ser terrible. Y sin embargo es un dolor que se exalta tremendamente. Los niños van a las iglesias y se encuentran estos personajes, estos exeomos sangrantes, llenos de costras, con las rodillas rotas, con las manos abiertas por los clavos, yacentes, figuras de tamaño natural, enormes, aterradoras, que buscan aterrar a los niños para enseñarles que deben temer a Dios. Temor de Dios es una palabra que utilizan todavía muchos católicos. Ese dolor de Cristo es el que tratan de reproducir algunas personas, como se ha descubierto ahora Juan Pablo II, que se daba de latigazos, se fustigaba, se arrojaba a dormir en suelos helados en las lujosísimas habitaciones que tenía en el Vaticano y utilizaba esta herramienta que han popularizado muchísimo el Opus Dei, o que es muy popular dentro del Opus Dei, más precisamente, que es el cilicio. El cilicio es una especie de brazalete metálico con los pinchos hacia adentro, entonces se pone en la piel con los pinchos hacia adentro para que lastime durante todo el día. Se pone generalmente en el muslo o en la cintura y así cada movimiento del fiel creyente provocará un dolor terrible que consideran, quienes así lo creen, es grato a Dios. Consideran que Dios de alguna forma disfruta el dolor ajeno, o si no lo disfruta, por lo menos agradece que otras personas se lastimen por su mayor gloria. Yo, si fuera un Dios menor, y creo que cualquiera de nosotros si fuera un Dios menor, tendría satisfacciones, alegrías y júbilos muy distintos. Ver a alguien lastimándose, humillándose, hiriéndose, lesionándose, sangrándose, provocándose dolor, no parece realmente una diversión de gente normal. Pero no vamos a criticar a Juan Pablo II por esas prácticas. Un adulto puede hacer lo que se le da la gana si creemos en la libertad, y parte de su libertad es ponerse cilicios, darse de latigazos, darse golpes de pecho, mandarse dar patadas de burro si así lo consideran adecuado. El problema es cuando, por una parte, se le causa dolor a otros en nombre de Dios y se le dice a otras personas que deben sufrir dolor en nombre de Dios. El primer caso, y es un caso cada vez menos polémico, el de Teresa de Calcuta, que reunió millones de dólares de donaciones para crear hospitales que nunca creó. Lo que creó son cosas que se llaman morideros, establecimientos donde la gente desesperada iba a pasar sus últimos momentos y se le ofrecía agua, algo de alimento, una esterilla en el suelo para morir como un perro,
y la posibilidad de convertirse al cristianismo si se terciaba. Lo que no se le ofrecía a las personas que sufrieron, que murieron por miles en los morideros de Teresa de Calcuta, eran analgésicos. Y no se le ofrecían analgésicos porque, decía Teresa de Calcuta, el dolor le es grato a Dios. El dolor de los otros, ella por supuesto utilizaba anestésicos y cuando se enfermaba iba rápidamente en algún avión privado prestado por algún personaje mundial a las mejores clínicas en Rochester para cuidar su salud, que sí era sagrada. Lo que hacía con los agónicos era fundamentalmente tratarlos de convencer hasta el último aliento, hasta el último momento de sus vidas, ese tremendo momento emocional donde uno se da cuenta que su vida se acaba, que su llama se apaga, aprovecharlo para convencerlo y que se dijera a sí mismo cristiano y aceptara el bautismo. Porque esas personas, al aceptar el bautismo, eran como puntos en el tablero de competencias del cielo y le servirían a Teresa de Calcuta para estar quizás una o dos filas más cerca de Dios en la gloria. Daño o dolor como el que causó al utilizar esos millones de dólares para impedir que se repartieran condones en África y para luchar en contra de los sistemas de prevención del SIDA, permitiendo así, siendo así cómplice clara y abierta, y la historia algún día la acusará y la juzgará por esto, de la más terrible epidemia que ha azotado jamás a África, que ha costado millones de vidas. Eso es causar dolor a otros y no es bueno. Y es muy extraño que una institución como la Iglesia, que se supone que se ha dedicado 2000 años a decirnos qué es bueno, no se dé cuenta de lo que es malo. El dolor es malo. Decirles a los niños que el dolor es bueno es malo. Causarle dolor a otros matándolos o dejándolos morir sin siquiera el mínimo consuelo de un analgésico que cuesta unos céntimos, es malo, es malévolo, es vil, es inhumano, es dañino y es reprobable por cualquier persona bien nacida. El dolor no es bueno. El dolor evolucionó para informarnos que algo anda mal y que tenemos que solucionarlo para volver a estar bien. Antes que celebrar el dolor, antes que decir que debemos lastimarnos para celebrar a Dios, debemos seguir diciendo que hay que disminuir el dolor en el mundo, que hay que aumentar las investigaciones científicas para que la gente sufra menos. La disminución del sufrimiento hace a la gente buena, el sufrimiento no hace a la gente buena, y el decir que tiembla el espíritu es simplemente una forma de reconfortarse para encontrarle sentido a algo tan absurdo como el sufrimiento. No creo que sea trabajo de nadie en el siglo XXI promover el sufrimiento y defender que otras personas se autolesionen. Por el contrario, es el momento de cada vez más luchar porque las personas sufran menos. Y parte de esa lucha contra el sufrimiento es decir que toda esta historia del dolor que nos venden las religiones es anticuada, es malévola y es absolutamente prescindible porque nuestra especie puede seguir adelante sin ella, y si nos dedicamos a darle bondad, refugio del sufrimiento, escape del dolor a nuestra especie, habremos dejado testimonio de que por aquí pasamos. Es el único testimonio que vamos a dejar, porque será nuestra especie la que el día de mañana, recuerde o no, que alguien con nuestra peculiar dotación genética pasó por esta vida. El dolor, repito, es malo. ¿No cree usted?